Muy buenos días, queridos amigos. Les saluda el abogado Roberto Botera y el doctor Edison Rodríguez. Nos encontramos hoy en la sede de estudio jurídico RF Abogados en la ciudad de Quito. El día de hoy tocaremos un tema bastante interesante, polémico, actual, que es el del apremio en los casos de incumplimiento de pensión alimenticia. Es un tema bastante interesante porque en él entran en controversia varios derechos que consagran la Constitución y el ordenamiento jurídico interno. Y obviamente tanto la ley como la Constitución y el juzgador en cada caso deben tomar decisiones, quizás dando primacía de unos derechos sobre otros. En ese sentido, en este video hemos venido directo a la fuente de este caso, y es que el doctor Edison Rodríguez estuvo en el año 2017 en un caso bastante controvertido, mediante el cual incluso se logró reformar el artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos, quizás haciendo un poco menos estricto lo que es el tema del apremio personal, porque hay casos muy particulares que deben ser analizados. En este tema entra en contexto lo que es el interés superior del niño, establecido en la Constitución ecuatoriana, en muchos instrumentos internacionales y ordenamiento jurídico interno, así como lo que es el derecho a la libertad de esta persona, las personas que son objeto del apremio personal. También está un poco conflicto moral, sin embargo aquí nos dedicaremos a la parte netamente jurídica. Buen día, doctor. Buenos días, Roberto. Muchas gracias nuevamente estar contigo en este conversatorio sobre este tema trascendental. Que valga la aclaración, se presentó el 4 de agosto del 2016 y claro, la sentencia fue dictada el 31 de mayo del 2017, la sentencia 12-17 de la Corte Constitucional, que tiene que ver con el asunto del apremio en las causas de alimentos, que se presentó justamente cuando una persona, Javier Donoso en ese entonces, fue detenido, fue ultrajado, vejado, 2 o 3 patrulleros le habían hecho un operativo para hacer efectivo ese apremio personal, cuando él se dirigía con su padre al hospital Eugenio Espejo a hacerse unas diálisis porque estaba con cáncer. Y lo digo estaba porque él falleció ya a los pocos meses cuando salió la sentencia en la Corte Constitucional. Es decir, por medio de esta persona se dejó un legado aquí en el Ecuador. Esta sentencia para que no se abuse de este apremio personal. No solo para los padres, porque esto es para padres y madres, que en su mayoría lógicamente son los padres los que están tras las rejas por el incumplimiento del pago de pensiones alimenticias, mediante esta acción de inconstitucionalidad del artículo 137 específicamente al primer inciso, pues luego de test de admisibilidad de la Corte Constitucional, hubo un amicus también que presentaron 2 grupos, unos a favor, otros en contra. Se discutió en la Corte Constitucional ante los magistrados y luego de una deliberada situación que hubo, pues aceptaron esta demanda de inconstitucionalidad. Y como resultado tuvimos una reforma al artículo 137, en el cual va un poco direccionándose la forma, el momento y cómo debe dictarse este apremio, porque tenemos medidas alternativas para solucionar este tipo de problemas. Y valga la oportunidad para decir de que si en el derecho penal, en los delitos y en las contravenciones, tenemos medios alternativos para solucionar, es decir, a las personas que han cometido un delito, un acto delictual, tienen formas de arreglar ese problema. ¿Por qué no dar la oportunidad, como se lo ha dado, a los padres y madres que por X situaciones de la vida no han tenido las disposiciones económicas al momento para poder cancelar sus pensiones alimenticias? Salvo bajo salvedades también, ¿no? Claro. Que existen padres irresponsables, obviamente, que teniendo o por capricho, que están separados, divorciados, o X situaciones, problemas internos, pues las consecuencias lo soportan los niños y no cancelan. Claro, por irresponsabilidad, diría yo. Vale aclarar que existe un principio, incluso constitucional, que establece que nadie puede ser privado de su libertad por deudas, pero establece el caso expreso, la sección expresa de las pensiones alimenticias. En ese sentido, como dije en un principio, en este tipo de casos entran en juego varios derechos que se enfrentan el uno al otro. Por ejemplo, en este caso que menciona el doctor Edison, renombrado aquel año 2016-17, estaba también el derecho a la salud
del accionante, que claramente se vio coartado, y creemos que hasta el final, pensaría yo, su derecho a la vida también fue coartado. En ese sentido, el artículo 137 del COGEC en su momento básicamente establecía las reglas del apremio personal sin dar mayor abundancia sobre el tema ni mayores pautas, sino simplemente que la persona que incumpla 2 o más pensiones alimenticias puede ser llamada mediante apremio personal, el cual duraría 30 días, prorrogables por 60 días más hasta 180 días. Ahora, con este cambio que se logró en el COGEC, sí establece ciertas circunstancias que relajan un poco la norma. Lo primero es que se convoca a una audiencia previa, en donde, digamos, en este caso, la persona tiene la oportunidad de probar, de demostrar por qué motivo no ha podido cumplir con su obligación, alguna enfermedad catastrófica, o quizás que no tenga los medios económicos y manera de probar ello, que no tenga una relación laboral estable. En ese sentido, doctor, hablemos un poco del interés superior del niño, que es lo básico aquí. El interés superior del niño, como bien dice la frase, superior, tiene primacía sobre otros tipos de derechos. Obviamente, cuando a una persona se le llama al apremio personal, se le aplica el apremio personal, es en función de este interés superior, el derecho a la vida del niño, el derecho a la alimentación, el derecho a la vida digna que tenemos incluso todas las personas. ¿Hasta qué punto cree usted que es perfectamente legal, pero es quizás jurídicamente, no sé si llamarlo válido o correcto, que a una persona se le prive de su libertad por el hecho de no haber cumplido con su obligación alimentaria? Bueno, mira, Roberto, tú has manifestado y has dado una buena introducción con respecto a cómo está establecida o cómo estaba establecido el artículo 137 y cómo está hoy. Yendo un poco más allá, se argumentó justamente tanto en la demanda cuanto en la audiencia pública que se llevó a efecto en la Corte Constitucional, si este apremio personal reunía justamente requisitos de proporcionalidad, de necesidad y de idoneidad, ¿cierto? Y haciendo un test justamente a esos principios y haciendo una ponderación a derechos constitucionales, donde está el interés superior del niño, pues se pudo establecer que efectivamente se violenta más derechos al ser humano y que sobrepasa al interés superior del niño. ¿Y por qué esto? Si bien es cierto que el niño necesita alimentación, vestuario, educación y muchas otras necesidades básicas que tiene, primero como ser humano y segundo como una persona vulnerable, que es un niño, no es menos cierto también que la persona que se le pretende privar de su libertad, llamado apremio personal, pues esa persona tiene como consecuencias, primero, que si es que está trabajando 3 días no va al trabajo, pierde su trabajo. Segundo, el estigmatismo de que una persona que está detenida y donde está involucrado con los demás detenidos, tentativamente se piensa de que este es un delincuente común y corriente. Tercero, el afecto emocional, moral, psicológico y el afecto de padre a hijo, pues ya rompe totalmente ese afecto. El niño, la niña, piensa que su padre es el malvado de todo esto y que ha cometido un delito y que por eso está en la cárcel y no quiere reunirse ya. ¿Sí? Además de esto, este apremio personal, al momento en que pierde su trabajo, una persona, vale aclarar, padre o madre, esto puede conllevar a que llegue a una cadena perpetua. ¿A qué me refiero? Si una persona va el primer apremio 30 días y ya perdió su trabajo, posteriormente saldrá luego de cumplir 30 días, más adelante el juez ordenará por 60 días, tampoco podrá cumplir, y más adelante ordenará el apremio por 180 días. Es decir, va a ser una persona reiterativa en un centro de rehabilitación, porque ellos no tienen
un centro exclusivo para los señores que cumplan este apremio. Y por lo tanto, al momento que socialmente ingresan a una cárcel, podría decirse, y no tienen los recursos para poder cancelar, mucha gente ha optado por ya entregarse directamente a la policía para estar dentro de los centros carcelarios. Tanto es así que antes de la reforma había 1.000 a 1.200 personas mensuales a nivel nacional detenidas por el apremio personal. Ese porcentaje ha bajado. Entonces, esta sentencia que dictó la Corte Constitucional hasta cierto punto reguló este apremio. Reguló para que mucha gente pueda de alguna u otra manera cancelar esa obligación primordial que es el pago de pensión alimenticia y lógicamente no esté inmerso en el problema del apremio que ahora ha disminuido en gran porcentaje en los centros de rehabilitación social. Claro, porque pienso que no hay que olvidar que el fin último de ello es el derecho del niño, más no propiamente privar de libertad a una persona. Es decir, doctor, de su explicación infiero que usted piensa que el apremio personal, quizás como estaba planteado antes, no era una medida proporcional. No era una medida proporcional, idónea también, podría decirse. Porque al momento en que se le priva libertad a una persona, no solo como persona se le derrumba todo el aspecto social y moral y económico, es el mismo Estado el que entra también en una obligación, porque el mantener a una persona detenida significa que tiene que brindarle café, almuerzo, merienda, cuidar su salud, los traslados a las audiencias, los uniformes y muchas cosas más. Se decía que es un promedio de $15 mínimo diario por cada detenido. Es decir, el Estado invertía y sigue invirtiendo $450 mensuales por una persona que se encuentra detenida en un centro de rehabilitación por apremio personal. En ese sentido, un poco yendo más allá en la demanda y que no tomó en consideración la Corte Constitucional, se planteó de que a estas personas exclusivamente que tenían este problema del apremio personal se haga un convenio con esa institución socioempleo para que sean las personas primeras tomadas en tomar en cuenta para que vayan a algún trabajo, sea laboral, estatal o privado, y que el mismo Estado, con el organismo o la institución donde vaya a laborar, se encargue de hacer un descuento del 50% para que ese valor sea entregado como parte de pago de la pensión alimenticia y el otro 50% tenga el padre o la madre para la subsistencia personal. Eso se planteó también en la demanda y la Corte Constitucional no consideró ese pedido. Sí, ahí entra un importante detalle, eso que usted me está diciendo, y es que entonces se busca la sanción, se busca el castigo, pero no se busca la manera de llegar a la verdadera solución, al verdadero cumplimiento del derecho que se quiere proteger. Porque en efecto, si se priva de libertad a la persona, así sin más, pero no existe algún plan, algún pensamiento, alguna planificación sobre cómo ayudar a la persona para cumplir con esa obligación. ¿Okay? Entonces, quizás en su momento, desconozco bien los matices del caso, pero la Corte debió haber tomado en cuenta este aspecto planteado en la demanda. Ahora bien, doctor, hemos conversado mucho sobre las personas privadas de libertad por este hecho, el apremio personal. Para todo esto, siendo objetivos, ¿cómo queda el derecho del niño a la alimentación? Ese niño que día a día necesita comer, necesita ir a la escuela, necesita medicamentos, necesita ropa, ¿verdad? ¿Cómo queda el derecho del niño a todo esto? Bueno, el derecho del niño sigue siendo garantizado, porque sigue existiendo el apremio por 30, 60 y 180 días. ¿Sí? Aquí lo que ha hecho es, hasta cierto punto, reglamentar la Corte Constitucional para que pueda de una u otra manera llegar a un acuerdo. Por eso es que la Corte Constitucional expidió esta sentencia y los señores jueces de instancia están obligadamente a convocar a las partes a una audiencia
porque así dispone la sentencia 1217 de la Corte Constitucional, que es que tiene que convocar a una audiencia a las partes procesales para que este padre o madre que ha incumplido en el pago de pensiones alimenticias pues pueda justificar razón, motivo, circunstancia por el cual no ha podido cancelar, y luego de haber justificado me refiero en forma legal, pues proponga una fórmula de pago y comience a pagar. He ahí la garantía del interés superior del niño para cubrir las necesidades de los menores. Perfecto. Ahora bien, ya hablando un poco más en específico sobre ese caso del año 2016 y 2017, ¿tuvo usted posiciones encontradas con las suyas, posiciones adversas? ¿Qué dijo la Procuraduría? ¿Qué dijeron los distintos entes del sector público ante eso? ¿Se oponían a que ese artículo fuera reformado? ¿Se oponían a que ese artículo del COGEP fuera declarado como inconstitucional? ¿Qué posiciones encontró usted durante el caso? Bueno, como este es un trámite que tiene que reunir ciertas características y ciertos procedimientos, entre ellos citarles a la parte pasiva, en este caso, a la presidenta de la Asamblea Nacional en ese entonces, la licenciada Gabriela Rivadeneira, y como colegislador al señor presidente de la República, que en ese entonces fue el economista Rafael Correa Delgado, y claro, lógicamente, al Procurador General del Estado, en calidad de abogado del Estado, al doctor García. Lógicamente que no le tomaron en buen sentido, ¿no? Pero luego del análisis jurídico, me refiero al análisis jurídico que, me imagino, hicieron a la demanda, al fondo de la demanda, luego de ver justamente la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad, le comento que efectivamente comprendieron los titulares de estos organismos estatales, los cuales en la audiencia pública tácitamente se allanaron a esta demanda de inconstitucionalidad que planteamos nosotros, cuyo titular o autor de esa demanda es quien le habla, Roberto, y lógicamente la persona que fue afectada, digamos, o que impulsó esta demanda se encuentra hoy en compañía del señor. Él, a los pocos meses, como le había indicado, de haber recibido esta sentencia, falleció con el cáncer que tenía en ese momento, y lógicamente él dejó este precedente, porque me olvidaba en comunicarles que cuando él estuvo detenido ni siquiera le dejaron ingresar medicamentos para su enfermedad absoluta. En 8 días el hombre se deterioró, se acabó, y posteriormente su padre tuvo que entregar un vehículo para cubrir ese valor pendiente de pago. Claro. Ahora bien, podemos señalar que quizás el legado más importante de este señor obviamente fue este cambio que dejó en nuestro reglamento jurídico para evitar que otras personas en situación similar le ocurra lo mismo. Sin embargo, creo que estoy obligado a consultar al doctor. ¿Y existió alguna instauración de alguna demanda por daños y perjuicios en ese caso? ¿O simplemente allí quedó el tema con la reforma del artículo del COGEP? Bueno, al rato que tú me preguntas sobre una instalación de demandas y perjuicios, ¿me refieres contra el Estado? Correcto. Contra algún organismo estatal. Contra el Estado, contra algún organismo el que sea directamente responsable, sobre todo por el trato que usted me está diciendo que le confirieron, que sí afectó su salud y su vida. Así es. Le comento, Roberto, de que en un momento se pensó, ¿sí? Pero por palabras de Javier Donoso, él expresó que él no tenía ningún interés en hacer daño a absolutamente nadie, ni quería valor alguno. Antes, por el contrario, él quería transmitir y hacer conocer a la sociedad el trato que él recibió como ser humano, como persona con cáncer, y que él imaginó en su momento de que las personas que no tienen trabajo, o que no tienen capacidad económica, o que tienen una enfermedad catastrófica como fue la de él, o alguna persona que tenga una discapacidad que es bastante difícil que se le dé un trabajo, pues se regule,
tengan una oportunidad para poder cancelar. Eso fue lo que él tenía en su mentalidad y transmitió tanto a sus padres como a su patrocinador, quienes hablan. Entonces no se hizo o no se instauró ningún proceso contra ningún organismo estatal. Antes, por el contrario, él se sintió satisfecho al momento que se enteró en que la Corte Constitucional aceptó esta demanda y reglamentó hasta cierto modo el apremio aquí en el país. Bien. Doctor, finalmente, el artículo entonces 137 del Código Orgánico General de Procesos, como ya usted mencionó, regula el tema del apremio personal en materia de alimentos. Establece una serie de condiciones, una serie de postulados, obviamente la gran mayoría de ellos resultados de este importante caso. Habla de lo que es el apremio parcial, del apremio total, habla de la celebración de la audiencia previa, donde la persona tendrá la oportunidad de demostrar si es que sufre alguna enfermedad catastrófica, alguna discapacidad importante o alguna situación laboral, económica que le impida dar cumplimiento y obviamente le obliga a llegar a un acuerdo de pago. Tampoco es que se le deja ir tan fácilmente. En ese sentido, luego de todo esto que hemos conversado, ¿está usted satisfecho con la forma en cómo quedó este artículo o piensa que en algo más se puede seguir mejorando? Se puede seguir mejorando. Se puede seguir mejorando para garantizar primero el pago de esa pensión, como había manifestado o puse como ejemplo algún convenio que puede haber con las entidades públicas o privadas de estas personas que no tienen trabajo, para que del haber laboral puedan ser descontados y directamente vaya a beneficio de los menores. Como está ahora regulado, por el momento las personas se encuentran, digamos, hasta cierto punto protegidas, tanto los niños cuanto los padres, en el sentido de que la Corte Constitucional ha dado la oportunidad para que convoquen a esta audiencia, como decía y repetía, es para que justifiquen, no para entrar a ver cuánto te debo o cuál es el valor, porque muchos operadores de justicia lo mal interpretado esta sentencia. A veces convocan y dicen cómo le va a pagar y comienzan directamente a hablar del tema económico, cuando en el fondo de esta sentencia lo que manifiesta es que tiene que la persona que no ha cancelado justificar cuál es la razón, motivo, circunstancia, y luego de pasar ese primer filtro, decir muy bien cómo va a pagar. Correcto. Porque si esta persona desaprovecha esta oportunidad de ir a la audiencia, simple y llanamente el juez directamente ordena el apremio total y se va detenido. Mire, Roberto, entonces, cuando se convoque a una audiencia, en los abogados patrocinadores que están a favor del padre o la madre, se ha seguido un juicio de elementos, tiene que hacerle conocer de qué es la oportunidad para que pueda justificar por qué no cumplió ese pago y proponga una fórmula de pago, ¿sí? Entonces, mucha gente desaprovecha eso. Y cuando esta persona hace ese convenio de pago, se aprueba mediante una resolución y tiene que cumplir. Y eso no queda ahí, porque el juez lo que ordena es, le acepta, ordena la prohibición de salida del país y ordena un dispositivo electrónico también por el cual se le hace un control a esta persona. Y si es que esta persona incumple a este convenio, se ordena el apremio parcial. ¿Qué es el apremio parcial, Roberto? Es de que esta persona, por el incumplimiento de este pago, va igualmente detenida desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, para que en el día siga trabajando, siga laborando, siga produciendo. Hay casos de que personas trabajan en la noche, como son los señores guardias, las personas que trabajan en empresas que hacen turnos. Entonces el juez, cuando se le justifique de que ellos en la noche, en la madrugada, trabajan, pues cambia el horario, están detenidos en la mañana y en la noche están trabajando. Y esta sentencia va un poco más allá. Y si vuelve a incumplir a este convenio que cumplió la primera vez, ahí sí ordenan el apremio total, ¿sí? Y esta persona no puede salir si no cancela hasta el último centavo que esté debiendo por pensiones alimenticias. Así se ha ido regulando ese apremio con la reforma del artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos. Sí, de esta forma el derecho a la alimentación del niño se encuentra garantizado por este artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos. Creo que como conclusión podemos extraer es que, si bien es cierto que el Estado tiene un poder punitivo sobre nosotros las personas,
y para eso existen las leyes, no debemos olvidar que el fin propiamente de ese poder punitivo, el fin del derecho, de las leyes, no es sancionar propiamente, sino que se dé cumplimiento a la obligación que se ha establecido. El fin de la ley, el fin del juez, no debe ser propiamente el apremio, el castigo de la persona que no haya cumplido con su obligación. Obviamente tiene que haber una sanción, tiene que haber una consecuencia que está establecida legalmente, pero lo fundamental es cómo velar que se cumpla con el derecho. Me llama mucho la atención que usted me comenta que la Corte no toma en cuenta ese pedido de hacer algún acuerdo con socioempleo o alguna otra institución de esa naturaleza, porque entonces, ok, se regula el tema de la sanción, se regula el tema de quizás cómo se cumplirá más adelante en cuanto a la responsabilidad de la persona, pero ¿qué brinda el Estado? ¿En qué ayuda el Estado? ¿En qué aporta el Estado? Obviamente el doctor es padre, yo también soy padre, cumplimos con nuestras obligaciones, pero sabemos que hay casos de casos donde no es tan fácil ya etiquetar a una persona como irresponsable. ¿En qué puede ayudar el Estado? ¿Qué puede asumir ellos? ¿Por qué el derecho tiene que quedar relegado a sancionar? Y no también a formar un poco más parte activa mediante este tipo de mecanismos. Acuerdos con instituciones que puedan facilitar lo que es la incorporación de esa persona al campo laboral, si es que ese es el problema. Obviamente también acuerdos en materia de salud, cuando son personas con enfermedades catastróficas o con discapacidades. Son cuestiones que creo que el derecho debe analizar y hasta hacia allá debe evolucionar, porque el derecho debe ir de la mano de la realidad social del país y creo yo mundial. No sé si usted está de acuerdo con esta reflexión, doctor. Sí, estoy totalmente correcto y he escuchado el término de la punibilidad. Me acordé que este derecho está tan garantizado que al momento en que el juez ordena el apremio, ordena el allanamiento de la persona en cualquier lugar que se encuentre para proceder a ejecutar ese apremio. Mira que ni siquiera en el derecho penal tenemos esta figura jurídica de ordenar el allanamiento en cualquier lugar. Me refería a decir en cualquier lugar, porque en el derecho penal el señor fiscal tiene que indicar en qué dirección y en qué casa se encuentra la persona que se va a detener para que el juez ordene exclusivamente en el domicilio, en ese inmueble, para la detención. En este caso del apremio es totalmente abierto. Dice que el apremio se ordenará con el allanamiento y se podrá ingresar a cualquier lugar en que se encuentre este alimentario ingresado para proceder a la detención y hacer efectiva esa apremio personal. Mira que está tan garantizado. Correcto. Por eso es que no se trata de amparar nosotros en nuestros conversatorios a las personas que no han cumplido con ese tipo de obligaciones. No, se trata de que el poder punitivo está allí, las medidas están allí, pero deben ir acompañadas de otras medidas adicionales que verdaderamente garanticen el cumplimiento de la obligación que estamos discutiendo. El derecho a la alimentación de los niños se encuentra plenamente garantizado por nuestro ordenamiento jurídico interno. Correcto. En ese sentido, no se trata nosotros, como ya hemos mencionado, de amparar a las personas que no han cumplido con su obligación alimentaria. Se trata de que el Estado perfectamente vaya regulando este tema, vaya perfeccionando este tema, de manera de que el derecho en la práctica se pueda cumplir, se pueda proteger, más allá del poder punitivo del Estado. ¿No es así, doctor? Así es, sí, eso quería yo clarificar para despedirnos de que efectivamente nosotros, en calidad de conocedores del derecho, estamos en la plena seguridad de garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia. Como punto principal, justamente la alimentación a toda persona y mucho más a unos niños. Tanto es así que justamente esta acción de inconstitucionalidad se ha planteado para que justamente el Estado como ente regulador, por intermedio de la Corte Constitucional, garantice el efectivo pago de esta pensión alimenticia, ¿sí? Entonces, desde aquí, desde RG Abogados, nosotros estamos con la convicción de que estamos para ayudar y servir a todas las personas a que se cumpla ese derecho, el pago de las pensiones alimenticias en una forma coherente, es decir, eficazmente, y si es que se necesita de algún momento pedir el apremio personal a un juez y se ordene, pues tendrá que hacerse efectivo porque el padre tiene que cumplir con esa pensión alimenticia. Así como también está dispuesta a defender al padre o madre que por algún motivo realmente justificable no haya podido cumplir. Así es. Sí, defenderlo, pero para llegar a una negociación, para que pague su obligación en partes o haga una proposición concreta. Porque no te olvides que también
no solo puede ser en efectivo, porque si tiene algún bien puede entregar como parte de pago y lógicamente ese bien puede servir para el beneficio de la familia y del niño en común. Muchas gracias. Un gusto, gracias.